tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Voy a pasar a compartir una presentación para hacer más amena la exposición, al menos eso espero. Eh, bueno, mi exposición se titula ¿Qué tan importante es el Código Civil en la estructuración y ejecución de contratos de construcción? ¿No? Esa es la pregunta un poco gatilladora de las reflexiones que voy a llevar a cabo esta tarde. En primer lugar, tenemos que pensar en cuáles son las características definidoras de un contrato de construcción, ¿no? Nosotros en la praxis transaccional, tanto en los ámbitos privado como en el ámbito público, encontramos contratos de construcción, algunos de ellos paritarios, con negociación individualizada, pues básicamente nos referimos a los contratos que celebran, por ejemplo, un concesionario con un contratista principal o dos grandes empresas que ocupan la posición de contrata y subcontrata respectivamente, que usualmente están precedidos por una fase de bidding, por una fase de licitación, por una fase de negociación, usualmente con áreas contractuales estructuradas y sofisticadas. Pero también encontramos contratos de construcción que son estandarizados, ¿no? Básicamente contratos de adhesión, principalmente entre contratistas principales y subcontratistas no nominados, o sea, subcontratistas que no tienen un poder contractual significativo y que básicamente lo que tienen es que adaptarse a los términos y condiciones propuestos por su comitente que viene a ser el predisponente. En cualquiera de los dos escenarios, los contratos de construcción suelen ser contratos con redacción formal. Ustedes saben que el contrato en general podría ser un contrato verbal, podría ser un contrato por conducta concluyente. Ya la construcción no suele ser así, suelen ser contratos con redacción formal, suelen ser contratos complejos, tanto por la cuantía económica involucrada como por la complejidad o sofisticación del alcance de trabajos del contratista o por las profesiones por los profesionales involucrados en la ejecución de este contrato. Además de ellos, suelen ser contratos con tendencia a la larga duración. eh, Además de ello, son contratos relacionales, es decir, que no son contratos en los cuales pues existe un intercambio de una sola ejecución entre comitente y contratista y las partes nunca más se van a ver, ¿no? Sino que son contratos que se ejecutan a lo largo del tiempo y durante el tiempo en que se ejecutan las partes tienen que cooperar, tienen que tender lazos de cooperación, tienen que, digamos, realizar actos que le permitan a una cumplir con la otra, o sea, cumplir con su alcance de trabajos, ¿no? Entonces uno podría pensar, oye, si los contratos de construcción tienen todas estas características, ¿no? Si son complejos, relacionales, sofisticados, si muchas veces están redactados pues por áreas potentes de las empresas que se dedican al manejo de contratos, involucran a estudios legales cada una de las empresas involucradas, sobre todo si se trata de contratos negociados. ¿Por qué aún se necesitaría del Código Civil en estos escenarios, ¿no? ¿Por qué el Código Civil sería importante si es que lo es? ¿Por qué simplemente no todo está previsto en el contrato eh, y nos olvidamos del Código Civil? Uno podría pensar eso. Sin embargo, la respuesta que lleva yo a esta interrogante es que el Código Civil está muy presente tanto en la estructuración. Estructuración es igual a la redacción o el diseño de un contrato de construcción, como en la fase de ejecución de estos contratos. Principalmente, y voy a desarrollar las razones a lo largo de esta exposición, pero la principal idea es que los contratos de construcción se rigen por una regla de derecho, ¿no? Una regla de derecho es lo contrario a lo que aplicó el rey Salomón en el pasaje bíblico en el cual pues le adjudica la maternidad del niño, ¿no? A pues una mujer que se disputaba la maternidad con otra, siendo que el rey Salomón dijo, pues oye, como no tengo forma de aplicar el ADN para saber cuál es la verdadera madre de la criatura, pues voy a aplicar mi saber, mi leal saber y entender, voy a aplicar una solución sencilla, seguramente inteligente, para dirimir este conflicto de intereses, ¿no? Y la solución fue decirle al soldado, pues oye, desenvaina tu espada, parte al niño en dos, split the baby, y dale una mitad a cada una de las comparecientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la verdadera madre del niño dijo, ¿sabes qué? No le hagas daño, déselo a la otra mujer, pero no hieran a mi hijo. Entonces, lo que hizo el rey Salomón fue decir, ella es la madre, ¿no? Quien sacrificó su propio interés en bien o en bienestar del niño, es la verdadera madre. Denle al niño a ella, evidentemente no lo corten, y castiguen a la otra compareciente. Esa fue una idea
se habla de justicia salomónica, no fue una idea buena, fue una idea hábil de solucionar un conflicto de interés y en este caso lo hizo de manera correcta. Pero el rey Salomón no aplicó una regla de derecho, ¿no? Una regla de derecho implica conocer un saber preexistente, compuesto por normas, compuesto por conceptos y compuesto por principios, ¿no? Cuando nosotros aplicamos el derecho en un contrato de construcción y en cualquier contrato o en cualquier aspecto de la realidad, estamos aplicando un saber que implica el conocimiento de reglas preexistentes. Nosotros no creamos la solución, como lo hizo Salomón a la hora de decirle al soldado, split the baby, ¿no? Nosotros aplicamos saberes preexistentes que tenemos que conocer. Eh, Específicamente en el ámbito del contrato de construcción, ya que entramos a una segunda razón por la cual el Código Civil es importante, uno podría pensar que el universo de derechos y obligaciones y riesgos que atañen al comitente y al contratista general se manifiestan en el marco relacional de este contrato de construcción, ¿no? Cuyas partes son el comitente y el contratista. Y que este contrato de construcción, por ejemplo, si estuviese gobernado por un estándar, por FIDIC, por NEC, que ahora están de moda, pues bastaría eso y el contratista general o el comitente podrían olvidarse del Código Civil, simplemente confiar en un estándar. Pero esta idea es equivocada por muchas razones, ¿no? La primera razón, respecto a la regla de derecho, ya la mencioné. La segunda razón tiene que ver con que en un proyecto de construcción, que es algo mucho más abarcativo que un contrato de construcción, en un proyecto de construcción, si vemos solamente el punto de vista del contratista, pues el contratista interactúa con una serie de stakeholders. Interactúa no solamente con su comitente, ¿no? Con el cual puede tener un contrato NEC o un contrato FIDIC. Interactúa con su matriz, interactúa con consorciados, interactúa con subcontratistas, con proveedores, con trabajadores, con asesores, con financistas, con diseñadores, con las autoridades gubernamentales, incluso interactúa con terceros, ¿no? Un tercero podría ser un peatón, pues digamos que sufre algún daño, ¿no? Algún vecino que sufre algún daño por una obra defectuosamente ejecutada. A todos estos stakeholders, a todos estos interesados, pues no le vas a aplicar el modelo FIDIC, el modelo NEC, ¿no? Tienes que tienes que conocer la legislación aplicable para saber cuáles son los riesgos que lleva a cabo o que determina la ejecución de tu proyecto. Y esos riesgos, pues te guste o no te guste, se distribuyen a través del Código Civil, ¿no? Entonces, la existencia de stakeholders con el cual no tienes un contrato principal que seguramente has podido negociar con cuidado, con detenimiento y con la ayuda de tus asesores legales, hace necesaria la aplicación del Código Civil en estas relaciones con terceros. Incluso en la relación con el comitente, por ejemplo, la fase de bidding, en el cual no hay un modelo, no hay un estándar todavía celebrado, no hay un contrato complejo entre comitente y contratista, estamos hablando de la fase de licitación. Pues para tales fines vas a celebrar un MOU o una invitación a ofrecer o una carta de intención o una tratativa. Entonces, como no tienes todavía un contrato cerrado, ¿qué reglas le vas a aplicar? Pues tiene que ser el Código Civil, ¿no? La regla de la buena fe precontractual, la regla del deber de información, la regla de no romper injustificadamente las tratativas, traicionando la confianza legítima del otro. Acá también entraría el Código Civil, ¿no? En la fase de bidding, en la fase de licitación del contrato principal que tiene el contratista general con el comitente. Esto es lo mismo que he dicho, solo que graficado de otra manera. Pero no solamente eh, con relación a los terceros o con relación a los stakeholders que no son la contraparte contractual del contratista, es que interviene el Código Civil, ¿no? El Código Civil también entra a tallar en el contrato principal de construcción, ¿no? O los contratos de construcción que implementa un comitente, que, por ejemplo, un concesionario, que implementa un concesionario para llevar a cabo un proyecto. Y el Código Civil tiene inputs que son bien, digamos, claros y que son bien importantes. Los inputs que brinda el Código Civil son, oye, ¿qué se puede redactar de manera exigible y qué no? ¿Qué pactos están permitidos y qué pactos están prohibidos? ¿Qué pactos contravienen normas imperativas? Pues es indispensable saber qué cosa puedes redactar de una forma tal que puedas exigirlo ante los tribunales, sea judiciales, sea arbitrales o dispute board, digamos, sin vulnerar la legislación local. Además de ello, el Código Civil va a determinar eh, qué cosa no es necesario redactar porque está regulado equilibradamente por la propia legislación.
¿sí? Por ejemplo, un contrato de construcción no va a inventar el régimen de responsabilidad contractual porque ya existe un estatuto en derecho dispositivo que determina cuándo o qué requisitos se tienen que verificar para que un deudor responda por daños y perjuicios frente a su contraparte. Eso no tiene que pactarse, ¿no? Y no está pactado en ningún estándar, ¿no? El régimen, o sea, algo que replique el régimen de responsabilidad civil que regulan los códigos civiles, pues estarán seguramente cláusulas de indemnidad, reps and warranties típicas, pero eso tiene que engarzarse, eso tiene que, digamos, concatenarse con el Estatuto General, el Estatuto de Derecho Dispositivo, que regula la responsabilidad civil y esa es tarea del Código Civil, no es tarea del contrato específico de construcción. Además de ello, el Código Civil y ciertamente también la legislación sectorial, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ámbito de las obligaciones de los contratistas para con sus empleados, nos dice qué reglas no escritas se aplican a lo redactado, ¿no? Acá tenemos las reglas de integración. La integración puede ser por usos y costumbres, puede ser por la buena fe, puede ser por la ley, puede ser por los tipos contractuales. En ese sentido, es importante también conocer qué reglas no tienes que escribir y que no podrías excluirlas de tu reglamento contractual. Y eso no necesariamente está en el contrato. ¿Ok? Súper importante, las reglas de interpretación, ¿no? ¿Cómo se va a interpretar las cláusulas que redactan las partes? No se interpretan, digamos, el contrato mismo, salvo excepciones muy puntuales, no dice cómo se va a interpretar lo redactado. Y si lo dice, no lo dice de una manera absolutamente exhaustiva o abarcativa. Tienes que interpretar los criterios, tienes que aplicar los criterios de interpretación del Código Civil para interpretar las cláusulas que van a determinar los derechos y obligaciones de cara a la ejecución de las obligaciones de las partes, ¿no? El método literal, el método de la buena fe, el método sistemático, el método teleológico, el método que apela a la naturaleza de la obligación. Eso necesariamente está en el Código Civil, eso no lo redacta, no se escribe en los contratos de construcción. ¿Ok? Uno podría pensar, podría tender a pensar que, caramba, es que el Código Civil solamente entra a tallar en los contratos privados, ¿no? Por ejemplo, los contratos donde existe una concesionaria con un inversionista privado o con un contratista privado, pero esta idea sería una idea incorrecta, ¿no? El Código Civil también entra en los contratos de obra o servicios que celebra el Estado con privados, ¿no? Con contratistas o con proveedores privados. Esto está previsto en el artículo 45.10 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde esta norma establece una jerarquía, ¿no? Una jerarquía para la integración o para la resolución de controversias en contratos con el Estado. Encabezando esta jerarquía está la Constitución, luego viene la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, posteriormente las normas del derecho público, como la Ley del Procedimiento Administrativo General, y finalmente el derecho privado. Uno podría pensar, oye, pero el derecho privado pues está a la cola. Probablemente sí, pero tenemos que tener en cuenta que existen aspectos de la fase de ejecución de los contratos de obra que no regulan ni la Constitución, ni la Ley de Contrataciones, ni las normas de derecho público, ¿no? Siguen muy lejos la buena fe. Tenemos por otro lado las reglas generales sobre las penalidades, sobre la fuerza mayor, sobre el incumplimiento de la obligación, sobre los remedios contractuales. Hay normas especiales para la resolución, por ejemplo, para este tema del back charge o intervención, como se le llama en el lenguaje de la obra pública, pero no está regulado de manera tan exhaustiva, ¿no? Como que está regulada en el Código Civil. Lo que quiero decir acá es que las normas de derecho privado, pues dentro de las normas de derecho privado tenemos el Código Civil, no se van a excluir. En ningún escenario se van a excluir. No te puedes salvar, por más que tu contrato sea un contrato con el Estado, de la aplicación de estas normas de derecho privado. La aplicación supletoria del Código Civil también se da para todos los regímenes de obra de infraestructura pública, ¿no? No solamente para la ley de contrataciones del Estado, sino también para los contratos de asociación público-privada, para los casos en los cuales se aplican los estándares internacionales de construcción, por ejemplo, el contrato gobierno a gobierno. Y ya lo mencioné, el caso de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Pero qué debe entenderse por normas de derecho privado? Pues las normas de derecho privado son las normas que están en los cuerpos normativos de derecho privado, principalmente ellos, Código Civil. También podríamos hablar del Código de Comercio, pero el Código de Comercio pues está absolutamente desfasado, principalmente el Código Civil. Y el Código Civil puede contener tres tipos de normas, ¿no? Por un lado tenemos las normas imperativas, por otro lado tenemos las normas dispositivas, que algunos le llaman supletorias,
Y finalmente tenemos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, la definición de contrato, la definición de cláusula penal, la definición de negocio jurídico. Eso es una norma que establece un concepto. Es una norma imperativa. De manera muy sencilla, se puede decir que una norma imperativa es una norma que no permite el pacto en contra, ¿no? Es una norma inderogable para la autonomía privada. Es una norma que, como dice Vincenzo Ropo, se impone, es enemiga de la autonomía privada. Las partes no pueden pactar en contrario. ¿Y para qué sirve una norma imperativa? Pues una norma imperativa sirve para proteger valores fundamentales, sirve para proteger intereses que podrían ser intereses de orden público, podrían ser intereses de una sola de las partes, pero son intereses que el legislador, que el Estado ha querido proteger frente a conductas disfuncionales. ¿Ok? Es bien importante que tengamos en cuenta que en un contrato de construcción, las normas imperativas son rizomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Uno podría pensar, oye, ya, si yo utilizo mi contrato NEC, si yo utilizo mi contrato FIDIC, ya tengo el corpus o ya tengo el universo de reglas de juego a los cuales me voy a tener y dejo absolutamente de lado las reglas dispositivas que establece el Código Civil. Ya, esa idea es absolutamente equivocada, ¿no? El Código Civil no tiene normas que sean modulares en el sentido, al menos normas imperativas que sean modulares en el sentido que tú te riges, digamos, por lo que dice un estándar o un contrato específico y te olvidas de lo que dice el Código Civil. No es así. ¿Por qué? Porque por lo menos las normas imperativas son normas rizomáticas. Son normas que establecen puntos de contacto inderogables, mandatorios, necesarios con las cláusulas que las partes han pactado. Son normas que no se pueden dejar de lado, son normas que interactúan, que se ponen en contacto, que entran en una dinámica con las cláusulas que las partes han pactado, ¿no? Eh, pues la principal norma imperativa que entra en contacto con las cláusulas del contrato de construcción que las partes pactan es la propia definición de pacta sunt servanda, que está regulada en el 1361 del Código Civil, y que establece que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, siempre y cuando sean válidos. Pues esta norma permite también que las partes mismas usen estándares internacionales que no se han concebido en legislación peruana, ¿no? O sea, si no hubiera pacta sunt servanda, no habría FIDIC, no habría NEC, no habría nada, no habría J4CT, no habría nada. ¿Por qué? Porque el pacta sunt servanda es el que te dice, oye, tienes que respetar el contrato, que sea bajo un estándar, o sea negociado, o sea un orden de compra, pues que tú has negociado con otra parte. Tienes que respetarlo. Entonces, esta norma imperativa entra eh, en una especie de interacción con las reglas de juego que las partes han acogido para gobernar su contrato en específico. Entonces, no es que yo solamente aplico lo que dice mi contrato y me olvido del Código Civil, no. El Código Civil está en armonía con lo que dice tu contrato, ¿no? El Código Civil está en interacción con lo que establece el contrato. Tenemos otro ejemplo de interacción entre el Código Civil y normas imperativas. Pues muchas veces, fíjense, el típico caso de las time bar clauses, ¿no? Las cláusulas que establecen plazos perentorios para reclamos. En este caso, esta time bar clause está prevista en el libro rojo de FIDIC, en la cláusula 20.2.1. Y en dos palabras, esta cláusula dice que si una de las partes no presenta dentro de un plazo de 28 días un reclamo, ¿sí? Fuera de ese plazo ya la parte que quiere presentar el reclamo va a perder el derecho. Perdón, la parte que quiere presentar el reclamo va a perder el derecho y la contraparte, ¿no? La contraparte a la reclamante, es decir, originalmente destinataria del reclamo, quedará liberada de responsabilidad en relación con el evento o circunstancia que da lugar a la reclamación. En pocas palabras, si no te pones las pilas y presentas tu reclamo a tiempo, tu derecho caduca, tu derecho desaparece. Eso es lo que puede establecer un contrato, pero en interacción, en interfase con el Código Civil, pues la doctrina mayoritaria ha determinado que estas cláusulas que establecen plazos perentorios para reclamos no son válidas porque los plazos de caducidad tendrían que estar establecidos por ley, no tendrían que estar establecidos por pacto, no podrían estar establecidos por pacto. Nos guste o no, seguramente esto de repente no es tan plausible para contratos modernos de construcción, pero el derecho objetivo está y hay que respetarlo, son reglas de juego. ¿No? Un inversionista tiene que hacer su doing business, tiene que hacer su perfil a la hora de invertir en un país y parte de hacer ese perfil implica conocer la legislación aplicable y asumir riesgos por ello.
Otra cláusula o otra norma imperativa importante, ¿no? Que restringe la autonomía privada, las cláusulas de exoneración de responsabilidad para los deudores, eh, que excluyan o que limiten la responsabilidad por dolo o por culpa inexcusable. Esto entra muy cotidianamente en interacción con pactos de exoneración de responsabilidad del contratista principalmente, ¿no? El contratista no responde por lucro cesante, por pérdida de la chance, ¿no? Pero pues a la luz de la legislación peruana, por lo menos parcialmente esas cláusulas son nulas en cuanto limitan la responsabilidad del contratista por dolo o por culpa inexcusable. Una norma imperativa súper importante aplicable a contratos de construcción y que desde mi punto de vista ha sido injustamente olvidada es el artículo 1399. El artículo 1399 contiene la prohibición de lo que concibe como cláusulas abusivas. Pero este artículo 1399 solamente se aplica para contratos estandarizados o para contratos de adhesión, eh, perdón, para contratos con cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente o para contratos de adhesión. ¿Sí? Y además de ello, se necesita que el contrato estandarizado sea un contrato típico. Contrato de obra es un contrato típico, ¿no? Pues está dentro de la tipología de la obra del Código Civil. En este tipo de escenarios, si es que la parte predisponente, quien regula los términos y condiciones y se las coloca al adherente en una posición de take it or leave it, ¿no? Tómalo, déjalo. Si es que la parte predisponente regula una cláusula que se desvía del derecho dispositivo, es decir, que le quita un derecho provisto por el derecho dispositivo a su contraparte, o lo restringe bajo uno de sus aspectos relevantes, por ejemplo, temporal, cuantitativo, cualitativo, etcétera, se desvía el derecho dispositivo, ¿sí? En detrimento del adherente, en detrimento de quien no tuvo el ejercicio pleno de su autonomía privada, llámese libertad de configuración interna, esa cláusula que se pacta en desviación del derecho dispositivo se va a presumir abusiva. Se presume una cláusula abusiva, ¿sí? Y si la cláusula es abusiva, bajo el artículo 1399 del Código Civil, esta cláusula abusiva es nula. Se excluye el pacto de los términos y condiciones del contrato. Sin embargo, el mismo 1399 le permite al predisponente, ¿no? Efectuar o alegar prueba, justificar que en el caso concreto, ¿sí? Por la naturaleza de la operación económica, por los antecedentes del modelo de negocio del contratista, por el hecho de que, digamos, tuvieron una negociación en la cual se le puntualizó específicamente los riesgos a la otra parte, por las razones que sean pertinentes, puede alegar que la introducción de esa cláusula es razonable, que es equilibrada, o que por lo menos no es vejatoria ni es abusiva, y si logra convencer al juez, al árbitro, o digamos al tercero dirimente, esa cláusula ya no va a ser abusiva y por ende ya no va a ser válida. Pero la carga probatoria la tiene el predisponente. Si no prueba nada, no logra convencer a los tribunales, pues la cláusula va a ser abusiva y va a ser nula como regla. Eh, Otra interfase entre un estándar de construcción y los códigos civiles se presenta con ocasión a la cláusula de continued performance o keep working, ¿ya? Un ejemplo de cláusula continued performance o keep working, pues de hecho yo he escrito sobre este tema, si les interesa ahondar el tema, pueden encontrar mi artículo en Academia Edu, pero vamos a ver solo un ejemplo de cláusula de continued performance o keep working. Pues básicamente estas cláusulas buscan decirle a una de las partes, usualmente el contratista, si tú tienes algún reclamo, no puedes suspender tus trabajos, ¿no? Ni puedes desmovilizar. Tienes que seguir cumpliendo diligentemente el contrato y en paralelo plantea tu reclamo a nivel de la sede de solución de controversias y solamente si el tribunal arbitral o quien sea que resuelva la controversia te autoriza, puedes suspender o puedes paralizar o puedes desmovilizar, ¿no? Extrajudicialmente tú no tienes ese mecanismo de autotutela, por así decirlo. Es una cláusula bien fuerte. Pase lo que pase, keep working. Sigue trabajando hasta que el tribunal te diga, pues, oye, tienes derecho a desmovilizar. Un ejemplo de esto está previsto pues, en la cláusula 21.6 del libro plata de FIDIC, ¿no? El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la finalización de las obras. Las obligaciones de las partes y de la DAP no se verán alteradas por el hecho de que cualquier arbitraje se lleve a cabo durante el progreso de las obras. O sea, las partes tienen que seguir, ¿no? Performando, para usar una palabra malsonante, pero que es gráfica, ¿no? ¿Cómo entra esta cláusula en interacción con el Código Civil? Pues veámoslo. Bueno, claro, el Código Civil hipotéticamente, ¿no? Porque este caso proviene de la jurisprudencia americana. En este caso se había pactado
una cláusula de keep working, el contratista general era el comitente y el subcontratista era el contratista. Y fíjense lo que dijo pues, la Corte de Apelaciones de California en el caso Barton versus Superior Unit. Si el comitente incumple materialmente un contrato para retrasar o impedir el desempeño del subcontratista, un incumplimiento material, por ejemplo, podría ser, y acá estoy integrando el supuesto, no era el supuesto analizado, pero podría ser un incumplimiento de pago de 6 valorizaciones, ¿no? Pese a que el contratista haya pactado una cláusula de keep working, el subcontratista no está impedido de negarse a ejecutar y a resolver el contrato en virtud de una disposición contractual que requiere que un subcontratista no resuelva o suspenda, sino que en vez de ello continúe el trabajo diligentemente. O sea, si hay un incumplimiento material del comitente, oye, la cláusula de keep working no le impide al contratista, ¿sí?, dejar sin efecto el contrato o suspender. Esto no lo dice FIDIC. Esto se extrae de los principios del derecho civil, ¿no? De los principios de no condonación previa del dolo de un deudor, ¿no? Los principios del sinalagma contractual, de la buena fe. Esto no está previsto en FIDIC. Entonces, profe, si no está previsto en FIDIC, cómo es que sale? Pues porque el Código Civil entra en dinámica con los estándares, entra en una interacción con los estándares. Porque yo no puedo restringir mi conocimiento al estándar y pretender que no existe nada más del estándar, porque eso no es aplicar el derecho. Porque los estándares se encarzan en un sistema de valores, en un sistema de reglas, en un sistema de conceptos que tienen que ser armónicos y que tienen que aplicarse armónicamente, como es el sistema civil. ¿Ok? Otro ejemplo, podría abundar en ejemplos, ¿no? Fíjense ustedes, el cliente se reserva el derecho de reducir en cualquier momento el volumen de los trabajos o el número de las unidades previstas. Este es el famoso derecho de descoping, ¿no? O reducción del alcance unilateral en cabeza del comitente, el cliente en este caso. Ya. En virtud del principio de buena fe, que está regulado también en el Código Civil, la jurisprudencia, sobre todo de Reino Unido, y que estoy segurísimo que se aplicaría acá, porque acá también tiene incluso un reconocimiento explícito, la cláusula normativa general de buena fe, el cliente, por más que no lo diga el pacto, el cliente no podría quitarle partidas a un contratista para asignárselas a otro contratista y continuar adelante con el proyecto, siendo que el segundo contratista le va a cobrar más barato. Eso significaría un incumplimiento por parte del cliente. ¿Por qué? Porque estaría, digamos, prácticamente estaría arrepintiéndose de un contrato que negoció inconvenientemente. O sea, le quita alcance a uno para dárselo a otro que le va a cobrar más barato. O sea, la cláusula no distingue escenarios en los cuales se puede ejercer la cláusula esta de descoping, pero la buena fe reduce, ¿no? Reduce el ámbito aplicativo del ejercicio de esta cláusula. ¿Cómo puedo llegar a eso si es que el contrato no lo dice? Pues tienes que conocer la jurisprudencia, tienes que conocer las aplicaciones de la buena fe, ¿no? Y eso implica conocer cómo entra a tallar el Código Civil en estas relaciones entre las partes de un contrato, ¿no? Quiero ver, de calcular mi tiempo, todavía estoy bien. Entonces, hasta ahora hemos hablado de normas imperativas, ¿no? Que son las normas que entran en interfase con, con el contrato, que podrían implicar que el contrato es parcialmente nulo, totalmente nulo, que podrían sustituir en algunos casos a las reglas contractuales, que podrían orientar la interpretación o la aplicación de ciertas normas contractuales y que por ende es absolutamente indispensable conocer. Pero también tenemos por otro lado las normas supletorias, ¿no? Uno podría decir, oye, las normas supletorias, las normas dispositivas, pues sí podrían ser excluidas absolutamente por un contrato complejo de construcción, sin menor duda. Esto tampoco es cierto. O sea, quien lo diga está teniendo una visión demasiado reductiva de la realidad de las cosas. Para determinar cuál es la importancia de una norma dispositiva, tengo que preguntarme cuál es su finalidad. ¿Para qué sirve una norma dispositiva? Y como punto de partida tenemos que eh, poner en la palestra un concepto que viene de la economía, ¿no? El concepto de contrato perfecto. ¿Qué cosa es el contrato perfecto? El contrato perfecto es un contrato en que sus términos y condiciones han asignado eficientemente, si quieren verlo así, de manera óptima, absolutamente todos los eventos de riesgo que podrían ocurrir durante la fase de ejecución del contrato. En un contrato perfecto, como dicen Cutter y Allen, pues todas las contingencias han sido previstas, asignadas entre las partes,
toda la información relevante ha sido comunicada, cada recurso ha sido transferido a la parte que lo valora más. En otras palabras, cada riesgo está idóneamente, correctamente, óptimamente asignado. Ya. Este contrato perfecto en la realidad no existe. Es una utopía, es un ideal, es simplemente un concepto, es algo inalcanzable. Es como la verdad absoluta, ¿no? La filosofía jamás va a llegar a la verdad absoluta, solamente la tiene como norte, digamos, como un punto hacia dónde dirigirse. ¿Y por qué el contrato perfecto no puede existir? Porque los costos de celebración de ese contrato perfecto serían no solamente excesivamente altos, sino también serían más altos que las ganancias que las partes obtendrían de la ejecución de ese contrato. Y si los costos superan a las ganancias de la ejecución de este contrato, pues un agente económico razonable y racional simplemente no lo celebraría. ¿Sí? Si es que yo voy a mandar a arreglar mi licuadora a 50 soles para venderla a 20 soles, pues mejor no hago nada, ¿no? Porque voy a perder, ¿no? Entonces, los costos de transacción del contrato perfecto en negociación, en redacción, en formalización, imagínense llevar a escritura pública un contrato perfecto, pues te cuesta carísimo, ¿no? Si es que fuese posible, serían prohibitivos, ¿no? Destruirían las ventajas que las partes podrían hallar en la ejecución de este contrato. Pero felizmente los contratos no tienen que ser perfectos, ¿no? Las partes solamente tienen que asignar los riesgos importantes y pueden confiar o sea, o deberían confiar en para la asignación de riesgos, digamos, secundarios o la asignación de riesgos que se necesita para la ejecución del contrato en las normas supletorias. Una norma supletoria o una norma dispositiva puede ser explicada fácilmente con esta analogía, ¿no? Imagínense que ustedes tienen este envase y llenan este envase con piedras, ¿no? Eh, pues después de que han llenado el envase con piedras, le echan al envase arena, ¿no? Las normas dispositivas vendrían a ser como la arena y las piedras vendrían a ser como las cláusulas. O sea, si las cláusulas llenan primero los vacíos del envase y solamente donde no llegan las cláusulas en los espacios entre piedra y piedra entra la norma dispositiva, entra la norma supletoria. ¿Sí? La norma dispositiva no reemplaza a lo que las partes pactaron, la complementa. Y es absolutamente indispensable que la complemente porque la autonomía privada no puede regularlo todo. ¿Y por qué no puede regularlo todo? Porque regular todo es caro. Yo les acabo de decir por qué el contrato perfecto es económicamente, digamos, un absurdo. Es un absurdo. Entonces, la función más importante de la norma dispositiva es integrar los vacíos dejados por la autonomía privada, que siempre van a haber vacíos, y de esta manera reducir costos de transacción. Para que se reduzcan los costos de transacción, pues los vacíos entre piedra y piedra tienen que estar bien llenados, o sea, tienen que estar llenados por normas eficientes, por normas... y cuando hablo de normas eficientes, no hablo de una justicia distributiva. Cuando hablo de normas eficientes, me refiero a reglas que asignen riesgos en base a los principios económicos de asignación del riesgo, o sea, que coloquen el riesgo en mejor de la parte que está en mejor posición de administrar. Eso es una norma eficiente, eso es una buena norma, porque si las partes tuviesen que estar pactando en contra de lo que el legislador considera como eficiente, tampoco se cumple este rol de la reducción de costos de transacción, porque el pacto en contra también cuesta, ¿no? Otra función de la norma imperativa, de la norma dispositiva, perdón, es encarnar el ideal de razonabilidad del legislador. O sea, la norma dispositiva establece normas equilibradas, establece normas balanceadas, establece normas que no favorecen ni a una ni a otra parte, establece normas que deberían ser eficientes o lo que el legislador pensó que eran eficientes. ¿Ok? Entonces, las normas dispositivas del Código Civil que regulan al contrato de obra son desfasadas y anacrónicas. Pues lo primero que tengo que decir acá es que antes de contestar esta pregunta, de las normas dispositivas nunca te vas a librar, por la razón que mencioné anteriormente, porque, digamos, reemplazar al 100% de normas dispositivas sería absurdamente económico, antieconómico, sería prohibitivo económicamente hablando, sería demasiado caro. ¿Ok? Eh, Esta es otra pregunta, ¿no? Muchas veces los especialistas en construcción dicen, oye, las normas del Código Civil no deben aplicarse porque son anacrónicas, porque son desfasadas, porque no tienen
digamos, actualidad, porque son demasiado escuetas, porque tienen un régimen muy reductivo, muy reduccionista. Pues el Código Civil se creó en 1900, en el Perú se promulgó, entró en vigencia en el 84 y se creó mucho antes. Entonces, pues el legislador del 84 no estaba imbuido pues en esta filosofía de BIM, del Project Delivery System, de los contratos colaborativos, y por ende debemos dejar de lado en absoluto las normas del Código Civil, ¿no? Y debemos centrarnos pues en las prácticas constructivas. Yo pienso que esta crítica es injusta, o por lo menos parcialmente injusta, ¿no? Hay un aspecto que sí da en el clavo, ¿no? Hay remedios que deberían aplicarse al contrato de construcción y que no están en el Código Civil, ¿no? Por ejemplo, el remedio del extension of time o la ampliación de plazo es un remedio súper importante para un contratista que es afectado por un evento que impacta su ruta crítica, sea imputable o sea, digamos, imputable al comitente o sea, debido a fuerza mayor, pues se le debe conceder una ampliación de plazo, si no se le terminaría perjudicando mucho porque terminaría pagando penalidades y terminaría pues en una situación de incumplimiento no imputable, que en el fondo no es imputable. Claro, este remedio no está en el Código Civil, está en la Ley de Contrataciones del Estado, está en los modelos estándares internacionales, pero no está en el Código Civil, ¿sí? Sin embargo, las críticas que se efectúan al Código Civil son críticas que desde mi punto de vista no ven toda la foto, sino solamente ven una partecita, ¿no? No ven todo el bosque, sino solamente ven un árbol. Probablemente lo que es anacrónico y desfasado, y en eso sí concuerdo totalmente, son las normas dispositivas que son exclusivamente aplicables al tipo contractual obra, ¿no? Claro, estas normas pues hablan de el concepto de contrato de obra absolutamente amplio, regulan pues la responsabilidad por ruina de los bienes, los vicios de 60 días para encontrar un vicio oculto. Son normas que probablemente no se condicen con lo deseable en la praxis transaccional y en todo caso tienen un montón de gaps, ¿no? Les falta regular cuestiones importantísimas como la ampliación de plazo, la recepción provisional y final, que no está contemplada así en el Código Civil, garantías financieras, de scoping, back charge, riesgo geológico, arqueológico, pacing, etcétera. Hay un montón de cosas que no tienen las normas dispositivas aplicables al tipo contractual obra del Código Civil. Sin embargo, las normas o las reglas del Código Civil que se aplican al contrato de obra no son solo las del tipo, no son solo las del tipo obra, ¿sí? Tenemos normas dispositivas de los estatutos generales, tenemos normas dispositivas del contrato de prestación de servicios, tenemos normas dispositivas del Estatuto General del Contrato, de las obligaciones de hacer. Además de ello, se aplica también los usos normativos, ¿no? El Código Civil avala la aplicación de usos normativos, de los usos y costumbres, de las buenas prácticas profesionales. En este orden de ideas, nosotros mal podríamos hacer en decir, oye, todo el Código Civil es desfasado, ¿no? Porque es absolutamente inaplicable, es impertinente, es escueto. Probablemente lo sea, solamente las normas aplicables al tipo de cada contrato en particular, pero no todo el Código Civil, pues porque si dices que todo el Código Civil es absolutamente desfasado, tendrías que en cada contrato regular todos los estatutos generales que regula el Código Civil, ¿no? La noción de contrato, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, el acotamiento del daño al daño previsible, pues tendrías que regular todo eso. Eso sería absolutamente prohibitivo, sería absurdo, sería antieconómico, sería prohibitivo, como lo repito. Entonces, la crítica creo que es correcta, pero acotada al estatuto de las obligaciones, al estatuto del contrato de obra, que seguramente tiene que mejorarse. Por ejemplo, en Alemania se ha promulgado un estatuto aplicable solamente al contrato de construcción y ha entrado a tallar en el Código Civil alemán, ¿no? Se ha, digamos, concatenado con el resto de los estatutos generales del Código Civil, pero eso no implica decir que pues, el Código Civil en general para los proyectos de construcción y para los contratos de construcción está absolutamente desfasado y es obsoleto, ¿no? Por las razones que ya he mencionado anteriormente. Si piensas que el Código Civil está totalmente mal, pues en tu contrato tendrías que reproducir todos estos regímenes, ¿no? Régimen de responsabilidad contractual, interpretación e integración del acto jurídico, la resolución de sus efectos, la excesiva onerosidad de la prestación, que dicho sea de paso es imperativa en nuestro sistema legal, tendrías que regular el enriquecimiento sin causa, penalidades y muchas otras cuestiones, digamos, que prevé el Código Civil. Eh, Simplemente para culminar la exposición, y si es que existieran preguntas para pasar a conversar sobre ellas, debemos tener en cuenta
que esta interacción o esta dinámica entre normas dispositivas y normas imperativas del Código Civil también se da con los modelos estándares de construcción. Eh, por ejemplo, los modelos estándares de construcción como FIDIC o como NEC tienen que respetar las normas imperativas nacionales, entran en una dinámica con las normas imperativas nacionales, ya lo he mencionado. Podrían también tener, y de hecho tienen, en mi experiencia he encontrado gaps que no son menores y que no hacen que estos modelos se correspondan en algunos casos con las necesidades de la práctica local. Por ejemplo, en el caso del desistimiento del comitente, o por ejemplo, en el caso del concepto de ejecución de una garantía de fiel cumplimiento en un escenario de resolución. No hay una regulación supletoria de cuál es la aplicación que puede hacer la garantía, de la garantía del comitente que ejecuta, ¿no? En los estándares internacionales. Y además de ello, pues estos estándares internacionales necesitan una concatenación con los principios del derecho contractual nacional. Y esto está en el Código Civil. Con ello no vayan a pensar, por favor, que yo desaliento el uso de los estándares. ¿Eh? Todo lo contrario, me parece que son modelos de contratos muy importantes, que son absolutamente indispensables, que deben ser usados porque tienen ventajas que superan a sus beneficios, ¿no? Acá tienen las ventajas, me he ocupado de enumerarlas. Ahorro de costo y tiempo en la redacción y negociación, fácil identificación y dimensionamiento de riesgos. Esto favorece la bancabilidad de los proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya más o menos, digamos, la banca puede hacerse una idea de cuál es la distribución de riesgos y puede hacerse una idea de cuál es el riesgo asumido por un contratista, por un comitente que va a implementar un proyecto en base al estándar que está usando. Además de ello, pues evidentemente tienen reglas que son mucho más sofisticadas y mucho más eficientes para la fase de ejecución de la obra que el Código Civil, eso es indudable, al menos que las reglas que ya hemos dicho que el tipo contractual de obra pues son muy escuetas, son desfasadas, esas sí son anacrónicas, ¿no? Pero eso no es la totalidad del Código Civil, solamente es un estatuto. Eh, y finalmente, otra ventaja de los modelos estandarizados de construcción es que, digamos, no generan incertidumbres que desalientan la competencia entre los eventuales postores de distintas nacionalidades. Es decir, si un postor sabe que se va a emplear un FIDIC rojo, pues el FIDIC rojo sabe que el FIDIC rojo se emplea o tiene la misma regulación en principio, ¿no? En principio, salvo las interfaces con el Código Civil en Perú, en África, pues, o en Afganistán, ¿no? Entonces, eso anima también la competencia entre eventuales postores que pertenezcan a distintas jurisdicciones. O por lo menos no desalienta la competencia en base al desconocimiento del modelo aplicable para el contrato. Lo que yo digo, sí, es que habría que sopesar estas ventajas también con las desventajas y, como no, con una adecuada asesoría legal, tratar de mitigar o tratar de paliar las desventajas que tienen estos modelos estandarizados. Bueno, acá quisiera dejar la exposición, básicamente, y si tuviesen alguna pregunta o no, en todo caso quedo a disposición de la organización para lo que corresponda. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos preguntas. Veamos aquí. Voy a formular, tenemos 8 preguntas en total. Voy a leer una por una y usted lo responde. Vamos por la primera. ¿Cuál es la participación de nuestro Código Civil en la resolución de disputas y conflictos contractuales en los proyectos de construcción? Bueno, como ya lo mencioné, el Código Civil, pues básicamente tiene una labor de integración, sea supletoria o sea imperativa en la fase de ejecución de los contratos de construcción. Es decir, condiciona, limita, restringe las reglas que las partes pueden pactar, ya sean reglas negociadas o reglas que derivan de estándares, y en caso de las normas dispositivas complementa, ¿no? Dado que las partes no pueden pactarlo todo, el Código Civil complementa lo no regulado por las partes. Gracias, doctor. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Existen normas en nuestro Código Civil para la gestión de riesgos y responsabilidades en contratos de construcción? ¿Cuáles considera que son las más relevantes? Mm, Bueno, cuando hablamos de gestión de riesgos y responsabilidades, eh,
digamos, la gestión del riesgo es una disciplina que engloba a la distribución de los riesgos, ¿no? O a la asignación de riesgos. En el Código Civil lo que hace es asignar riesgos, ya sea a través de normas supletorias y normas imperativas. Eh, digamos que esa asignación se refleja en la fase de ejecución de los contratos. O sea, cuando el Código Civil te dice el contratista no puede exonerarse de su incumplimiento debido a culpa inexcusable, le está asignando al contratista el riesgo de la culpa inexcusable. Cuando el Código Civil te dice el contratista tiene derecho a suspender sus trabajos cuando hay una fuerza mayor prolongada, le está asignando a las partes el riesgo de la fuerza mayor prolongada. O sea, todas las normas que se integran en la fase de ejecución del contrato de construcción asignan riesgos a una u otra parte o a ambas, ¿no? Entonces, en realidad todas son importantes, todas son absolutamente importantes. La única norma que no es importante es aquella norma dispositiva que ha sido dejada de lado por las partes porque ahí el contrato es el que está asignando el riesgo y no el Código Civil. Gracias, doctor. Eh, tenemos otra pregunta, dice así. ¿Qué acciones se pueden tomar para evitar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de construcción y así prevenir las prácticas desleales? Pues para evitar incluir cláusulas abusivas, lo que tiene que hacerse es tener una asesoría legal adecuada, ¿no? Porque si tenemos una cláusula eh, ilegal, ¿no? Por ejemplo, una cláusula ilegal es una cláusula que establece, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Una cláusula que determina que el 1784 del Código Civil señala que el contratista tiene que responder por la ruina del bien que ha construido eh, durante 5 años después de la recepción del bien por el comitente. Es nulo el pacto en contra. Ya, ¿cómo puedo yo evitar recaer en una cláusula nula si ya sé el umbral mínimo de tiempo que me pone la norma, que es 5 años para la garantía por vicios de la ruina? Pues tengo que conocer la norma y tengo que evitar recaer en esa prohibición. No existe otra alternativa, es conocer el derecho. Si tu derecho es un derecho, eh, digamos, imperativo, ¿no? Si tienes normas imperativas, tienes que conocerla y tienes que no solamente no caer en el supuesto de hecho prohibido por la norma, sino tampoco bypassarla, porque si la bypasseas estás en una situación de fraude a la ley, ¿no? Otra cosa importante es que una norma imperativa bien importante y que, como digo, ha sido injustamente olvidada es el artículo 1399 del Código Civil. El 1399, que solo aplica para contratos estandarizados, ¿no? Cuando una de las partes es adherente y la otra predisponente. Eso también puede pasar entre empresas en el Perú, ¿eh? En otros sistemas solamente hay una protección cuando el adherente es un consumidor, ¿no? En el Perú no es así. En el Perú el adherente puede ser un contratista y se le aplica el 1399. En esos casos hay que tener muchísimo cuidado con las cláusulas abusivas porque el Código Civil dice que si se pacta en contra de una norma dispositiva, ¿no? Y el contrato es estandarizado, ese pacto en contra de la norma dispositiva se va a entender como una cláusula abusiva o presuntamente una cláusula abusiva. Contra ello, el comitente todavía puede alegar la razonabilidad de la cláusula, pero ya tiene la cancha inclinada. ¿Por qué? Porque la cláusula se presume abusiva. Entonces, ¿cuántas prohibiciones hay en ese caso? Pues hay tantas prohibiciones, al menos juris tantum, contra las cuales caben prueba contrario. Tantas prohibiciones que existen como normas dispositivas existen. ¿Y cuántas normas dispositivas existen que se aplican al contrato de obra? Pues no solamente las que dice el libro de obra, el Código Civil, sino también la de los estatutos generales. Si le quitas al contratista el derecho dispositivo a resolver un contrato por incumplimiento, estás pactando contra el derecho dispositivo. Si le quitas al contratista el derecho a oponer la excepción de incumplimiento, estás pactando contra el derecho dispositivo. Pues también tienes ahí potenciales cláusulas abusivas, bajo este 1399, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice así, siguiendo en la línea de las cláusulas abusivas, ¿cuáles son los ejemplos más comunes que usted ha visto en su carrera de este tipo de cláusulas? ¿Cuáles son las más Ujú. que posiblemente se encuentren en todo contrato de construcción? Acá no quisiera ser determinante, ya porque podría haber por ahí un conflicto de intereses, pero existen cláusulas
que hay muchas cláusulas que son sospechosas. Quiero hablar de cláusulas que son sospechosas de ser abusivas. Por ejemplo, si tú le dices a un contratista que tiene que fabricarte una maquinaria en sus talleres en Europa, si tú le dices, oye, si yo me desisto del contrato, todo tu avance que no me has instalado acá, lo pierdes y yo no te lo pago, ¿no? O sea, todo el avance que hayas tenido, ¿no?, de la fabricación del equipamiento, lo que fuese que vas a instalar acá, lo pierdes y yo no te lo pago, me desisto del contrato y no te pago nada, pues eso podría ser una cláusula abusiva. Otra cláusula abusiva, y básicamente estamos hablando de contratos estandarizados, ¿eh? Contratos en los cuales hay un predisponente y un subcontratista usualmente que es adherente. Si tú le dices, oye, pase lo que pase, tú no tienes derecho a desmovilizar, ni a ralentizar, ni a suspender tus trabajos y solo tienes derecho a irte a un arbitraje, esa cláusula de keep working en un contrato estandarizado también muy probablemente va a ser una cláusula abusiva. Eh, Otra cláusula, bueno, ya no abusiva, pero sí ilícita, que es súper común en contratos de construcción y que he visto que son los cuales se le exonera al contratista de responsabilidad por lucro cesante. Sí, así de abierto. Se le exonera al contratista de responsabilidad por lucro cesante. Oye, pero acuérdate del 1328, ¿no? No puedes exonerar de responsabilidad por culpa inexcusable o por dolo. Entonces, si lo exoneras por lucro cesante, que es un daño resarcible bajo legislación peruana, al menos parcialmente estás pactando contra ese 1328. Entonces, al menos parcialmente tu cláusula va a ser nula, ya no por abusiva, pero sí como una cláusula ilícita seguramente, ¿no? Son simplemente para poner tres ejemplos. Un caso muy interesante es el caso de las cláusulas de, por el cual el comitente tiene derecho a incorporar cambios con un impacto ilimitado en el presupuesto, ¿no? Imagínense, un impacto ilimitado en el presupuesto. Y ahora, inicialmente me tenías que hacer una casa de playa de un piso y porque yo lo decido unilateralmente, te instruyo a que me hagas una casa de playas de 5 pisos. ¿Y qué pasa si no tienes presupuesto? Igual tienes que hacerlo, porque no hay un cap, ¿no? No hay un límite, digamos, de impacto en el presupuesto en el cual el cambio sea exigible, y sin una negociación. Eso podría ser una cláusula abusiva. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice así, establecer normas supletorias para reducir los costos de transacción es siempre una opción viable para los contratistas en este tipo de contratos. Mm, Establecer la norma supletoria. Lo que pasa es que, digamos, las partes no establecen las normas supletorias, ¿no? Quien establece la norma supletoria es el legislador, ya sea en el Código Civil o ya sea en una norma especial, sectorial. eh, Podría ser una circular también, como el caso de la carta fianza bancaria, que está regulada en una circular de la SBS. Entonces, el Estado es quien establece la norma supletoria. Eh, lo ideal es que, como mencioné anteriormente, la norma supletoria sea una norma que acompañe la decisión o que esté alineada a la decisión que dos agentes económicos hubiesen tomado en una situación de negociación hipotética. Eso es una buena norma supletoria. Ya, un problema distinto en el Perú es el que muchas veces pasa, que lamentablemente las normas supletorias que están en el Código Civil no son buenas. Y no son buenas, ¿por qué? Porque no están alineadas a lo que dos agentes económicos hubiesen hecho en una situación de normalidad. Sigue muy lejos el caso de la mora, ¿no? El caso de la mora. Si un comitente no le paga la valorización ya aprobada a su contratista, no es que automáticamente va a responder por los intereses moratorios, sino que el contratista lo tiene que intimar en mora, que tiene que mandar una carta requiriendo el pago, y recién después de eso se aplicarán los intereses moratorios. Otra cosa importante, por ejemplo, en los consorcios, ¿no? En los consorcios, yo contrato un consorcio constructor conformado por dos consorciados, la regla no es la solidaridad, ¿no? Entre el consorciado A y el consorciado B, se tiene que pactar la solidaridad en el Perú. Pienso yo que eso no es una buena norma supletoria. Entonces, un segundo problema debe ser que el Código Civil tiene que contener buenas normas supletorias, ¿no? Eso tiene que ver ya con la calidad normativa de nuestro legislador. Gracias, doctor. Siguiendo esa línea, incluso tenemos otra pregunta aquí que va por ahí. ¿Usted considera que en el Código Civil actual existen normas dispositivas que deban modificarse y pronto? Pues sí, bueno, como la pregunta es súper amplia, ¿no? Porque las normas dispositivas están por todos lados, pero para los contratos de construcción, sí, definitivamente se amerita un ayornamiento, como dirían los italianos, ¿no? O sea, una
régimen mucho más moderno que refleje las buenas prácticas profesionales. Eso, por ejemplo, eso se ha hecho en Alemania, ¿no? Eso se ha hecho en Alemania. Este, no quiero decir que se copie, sino simplemente que se trate de hacer un esfuerzo por determinar cuáles son las reglas más eficientes, más comunes, repetitivas en la praxis transaccional. Yo estoy seguro que eso es un esfuerzo alcanzable. Entonces, sí, esas son normas dispositivas que deberían actualizarse. Gracias, doctor. Y por último, esta pregunta. Doctor, en el ejemplo de la casa de playa, ¿por qué se debería realizar el segundo piso sin la obligación de renegociar? Claro, o sea, normalmente los contratos tienen que modificarse por acuerdo de ambas partes. Eso es lo que establece el Código Civil bajo el principio pacta sunt servanda también. Eh, Sin embargo, el derecho moderno de los contratos establece o acepta en algunas situaciones, que las partes establezcan cláusulas que les dan poderes a una de las partes, los poderes de modificar o los poderes de fijar o de especificar el contenido del contrato. El poder de introducir variaciones a través de una instrucción es un poder que se suele pactar en los contratos. Por ejemplo, está en FIDIC, sin ir muy lejos. El comitente tiene derecho unilateralmente a introducir una variación. Pero claro, esa variación tiene que mantenerse dentro de una razonabilidad y de una finalidad del proyecto. Pues por eso el ejemplo que yo ponía era un ejemplo en el cual se utilizaba esa cláusula de manera disfuncional, porque la cláusula era, no tenía un tope, ¿no? No tenía un, digamos, límite en el presupuesto hasta por el cual se podía instruir la variación. Una cosa es que la cláusula te diga, yo puedo instruir variaciones con un margen de un impacto de 15% en el presupuesto, como algo así como lo que establece la ley de contrataciones del Estado, pues podría ser razonable, ¿no? Pero si dice, yo puedo establecer variaciones unilateralmente como comitente, sin límite al presupuesto, y si la cláusula dice eso, probablemente va a ser una cláusula nula, pues, ¿no? Porque expone al contratista a que instruya a hacer una casa de playa de 5 pisos cuando lo que se había acordado es uno solo y cuando lo que correspondía era que ambas partes negocien, ¿no? Entonces, por eso yo digo, la cláusula en ese caso sería nula. Siempre tiene que haber un parámetro objetivo que limite la discreción de una de las partes para modificar el contrato. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos a los asistentes por su participación y agradecemos también al doctor Walter. Doctor, ¿algunas palabras finales? Bueno, nada, les agradezco mucho por la invitación, les agradezco por la presencia, por las preguntas, han estado todas ellas muy interesantes y se nota que digamos, han estado siguiendo la ponencia. Bueno, y entiendo que la mayoría de ustedes son alumnos y aun cuando no lo sean, los animo a hacer investigación en materia de derecho de la construcción en interfase con otras áreas jurídicas, ¿ya? Mucho pasa que a veces, digamos, en el mundo de la construcción, quizás por influencia de los stakeholders o de los directores o de los administradores de contratos, se buscan soluciones salomónicas y sí, las soluciones salomónicas probablemente sacan adelante los proyectos, pero no todos son soluciones salomónicas, ¿no? Incluso para tomar una decisión comercial, por no usar el término salomónica, tienes que saber cuál es tu postura legal aplicable. Tienes que saber si tienes una fortaleza o debilidad si es que te vas a un arbitraje. Tienes que hacer un análisis de riesgos. Tienes que ver si es que el derecho te soporta. Y para eso tienes que conocer el derecho, ¿no? Entonces no puedes simplemente, digamos, pretender todo, con todo aplicar soluciones comerciales o salomónicas, sino tienes que investigar. Tienes que, digamos, ahondar en un conocimiento más profundo sobre las materias legales. Eso es un poco, si puedo dar algún consejo, el consejo que les daría. Muchas gracias, doctor. Nosotros desde el equipo de Derecho Inmobiliario le agradecemos su presencia y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Les deseamos buenas noches. Gracias, buenas noches.